buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy, y como es habitual en esta casa, miércoles rojillos, con nosotros la candidata número 2 al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones del 23 de julio, Inés Plaza. Inés, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Hacía tiempo ya que no estaba, sí, que no pasábamos por aquí por la entrevista. Has sido senadora en estos últimos 4 años sí, por la provincia de Almería. Cuéntanos un poco cómo ha sido. Ahora entraremos en las elecciones el próximo 23, pero a grandes rasgos, ¿cómo ha sido estos últimos 4 años en el Senado? Bueno, pues la verdad que para mí personalmente ha sido muy gratificante, porque imagínate, ¿no? O sea, verme en el Senado, en la Cámara Alta, pues para mí ha sido muy gratificante, algo que le tengo que agradecer, tengo que estar eternamente agradecida a mi partido por haber apostado por mí, por estar allí, por poder vivir eso, ¿no? Y bueno, con respecto a la legislatura, pues ha sido una legislatura muy complicada, con un volcán, con una guerra de Ucrania que tenemos ahora, con esa pandemia tan grande que tuvimos, ¿no? Que además fue tan desagradable y tan dolorosa para muchísimas familias, para nuestros familiares, veíamos cómo fallecían, ¿no? Nuestros amigos, nuestros familiares, con esa pandemia tan grave. Y bueno, una legislatura muy complicada, pero a pesar de eso se han aprobado muchísimas leyes, creo que eran 214 leyes las que se han aprobado en esta legislatura. Yo he tenido la suerte de llevar la portavocía, primero la portavocía de infancia y familia y adolescencia, junto con la de educación, que esa portavocía de educación me duró los 4 años, los 3 años y medio que hemos estado ahí, y ese medio año de la legislatura 13 que también estuve, y he tenido la gran suerte de ser exponente de la ley de la LOE. Además de la ley de infancia, también fui ponente. Y en la ley de FP pude participar activamente en debates con los ciudadanos, con la ciudadanía y llevar también, poder sacar también esa ley de FP tan importante para España, ¿no? Para el conjunto de España y para los estudiantes. Una legislatura, como le decía, muy complicada, pero además muy importante en cuanto a leyes que se han hecho y en cuanto a ayudas sociales que se le han dado a las familias, ¿no? Porque cuando peor la gente lo estaba pasando, cuando se estaba pasando mal, el gobierno puso las personas por encima de la política y dio esa ayuda a la familia. Vamos ahora a entrar en ese balance que se puede hacer. Próximo 7 de julio comienza la campaña electoral, ahora estamos en pre-campaña. En primer lugar, que el Partido Socialista vuelva a confiar en ti, buen trabajo realizado a cabo en el Senado. Ahora, número 2, ojo, detrás de Antonio Hernando, también un histórico se puede decir del Partido Socialista. Para mí es un orgullo ir detrás de Antonio Hernando. Primero, agradecer a mi partido porque vuelve a confiar en mí, me vuelve a confiar para que esté en las listas y en este caso además en el Congreso, ¿no? Y luego ir detrás de Antonio Hernando es un orgullo. Porque Antonio Hernando es un primer espada, como le solemos decir. Para nosotros es un almeriense más, además el presidente de la agrupación de Roquetas de Más. Y siempre que se le ha necesitado, cualquier almeriense que ha necesitado, ya no te digo cualquier militante socialista, sino cualquier almeriense, cualquier hombre o mujer que necesite a Antonio Hernando, él está ahí. Y para mí es un orgullo ir detrás de Antonio Hernando. Y también es un orgullo que detrás mía, o sea, el tercero sea mi secretario general provincial, ¿no? También, estoy rodeada, imagínate cómo me podía yo imaginar, ¿no? Tener a Antonio Hernando y a Juan Antonio Lorenzo, o sea, que es fenomenal. Te pregunto ahora por lo que aconteció el pasado 28 de mayo, digo por el varapalo que tuvo el Partido Socialista aquí en la provincia de Almería. ¿Con qué ganas os presentáis los socialistas a estas elecciones del próximo 23 de julio? Bueno, con muchísimas ganas. Ya lo dijo el otro día Pedro Sánchez en Dos Hermanas, él está más fuerte que nunca. Tenemos un presidente, nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener ese presidente, del presidente que tenemos, y lógicamente nos presentamos con muchísima fuerza, con muchísimas ganas, porque además no solamente es que tenemos un proyecto o que tenemos un programa, es que tenemos unos hechos. De esos 4 años que te decía antes, o esos 5 que lleva gobernando Pedro Sánchez, hay unos hechos, y la derecha viene ahora con un programa que no sabemos cuál es, que es el único programa que tiene o que se le conoce es derogar el sanchismo. Y bueno, nosotros nos preguntamos qué es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo significa que los pensionistas, en vez de subirle un 8,5% como le ha subido la pensión, le va a subir un 0,25% como le subía en la época del Partido Popular. Eso es derogar el sanchismo, o que no tengan estabilidad ahora
en sus pensiones para que conforme el IPC vaya subiendo conforme vaya subiendo la vida y vaya subiendo el IPC ellos vayan cobrando más. ¿Eso es derogar el sanchismo? ¿O derogar el sanchismo es que el salario mínimo interprofesional vuelva a 750 euros como estaba en vez de a 1080 como lo ha puesto Pedro Sánchez? O te puedo poner muchísimos ejemplos. Derogar el sanchismo significa que no haya un ingreso mínimo vital. Mira, España es un país que no se puede permitir los niveles de pobreza tan grandes que tiene. Pero no de ahora, viene arrastrado de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, ese ingreso mínimo vital es para conseguir paliar esos efectos de la pobreza. Y en todas esas medidas el Partido Popular ha ido sistemáticamente votando en contra. Y esas son las medidas que ha hecho que España pueda salir de esta crisis y pueda salir bien. Que la economía vaya como una moto, como dice el presidente, y no solamente lo dice el presidente, lo ha dicho el Banco de España, que precisamente normalmente no suelen ser muy objetivos, ¿no? Por así decirlo. Y el Banco de España lo ha dicho, que la economía va bien. Por otro lado, también tenemos medidas como la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas. Esto para el PSOE es algo que le damos muchísima importancia, que creo que hay que pararse a analizar, porque el que un bebé tenga el derecho a estar con el padre 16 semanas, igual que con la madre, es un derecho del menor, un derecho del bebé. Pero es que además, cuando antes las mujeres se quedaban embarazadas, en muchas empresas les preguntaban, o mejor dicho, cuando iban a hacer una entrevista de trabajo les preguntaban si se iban a quedar embarazadas, porque tenían que tener esas 16 semanas de permiso. Ahora no se lo pueden preguntar porque el padre también tiene esas 16 semanas de permiso. Entonces eso a las mujeres también nos da más libertad para poder trabajar, porque antes también era la mujer la que se quedaba en la casa y eso. Luego hay una medida buenísima que ha hecho el gobierno, que es el reconocerle, el devolverle la seguridad social a las mujeres que cuidan a los dependientes. El Partido Popular le quitó la seguridad social a las mujeres cuidadoras digo mujeres porque en la mayoría de los casos son mujeres, son hijas, madres que cuidan a las personas dependientes, y se le ha devuelto esa cotización de la seguridad social. O el que puedan cotizar para luego tener un subsidio las trabajadoras del hogar. Todo eso lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y todo eso el Partido Popular vota en contra. Y todo eso es lo que ellos quieren derogar, que es derogar el sanchismo. Porque claro, el Partido Popular, el único programa que dice que tiene es derogar el sanchismo. No sabemos quién van a ser sus ministros, lo único que sabemos es que su vicepresidente, si suman, va a ser Abascal. Es lo único que sabemos. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Que si quieres luego ahora entramos en eso, ¿no? En ello con los pactos que está viendo. Con todo lo que conlleva. Tenemos una reforma laboral que le ha dado estabilidad a muchísima gente. Una reforma laboral que ha hecho que los contratos se hagan más contratos indefinidos que nunca. Tenemos además una ley de vivienda que va a hacer que los jóvenes se puedan emancipar. Tenemos la rebaja del IVA, que Feijóo fue a Bruselas a decir que la excepción ibérica era un timo, mientras que en Bruselas estaban felicitando al presidente del gobierno. O sea, todo eso la gente, los ciudadanos y las ciudadanas lo tienen que saber. Por eso, cuando me preguntaba si encarábamos las elecciones con ilusión, te digo que con la máxima ilusión, porque además podemos sacar pecho de lo que se ha hecho. Pero la ciudadanía llega a comprenderlo porque, claro, luego escucha a lo mejor al presidente del gobierno que te dice una cosa y al día siguiente la cambia. No voy a pactar con Podemos, pacta con Podemos. No voy a tener... Pero bueno, no voy a pactar con Podemos, no voy a pactar... La ciudadanía como que no tiene mucha confianza en pero mira, porque las encuestas están ahí. ¿Verdad que las encuestas son fotografías del momento? Sí. Y excepto la de Tezano, que es la única que le da vencedor al Partido Socialista, el resto dice que no. Y la tendencia es a que no. Pero claro, ¿qué ponéis encima de la mesa a la ciudadanía? Todo lo que me estás contando que se ha llevado a cabo por parte del Partido Socialista. Hombre, todo lo que te estoy contando es que si gana el Partido Socialista, podemos seguir 4 años más de progreso, o si gana el bloque de la derecha con la ultraderecha, podemos retroceder 40 años. Y me decías que Pedro Sánchez dice una cosa y hace otra, lo de Podemos. Lo de Podemos no tuvo elección nada más que pactar con Podemos, porque no se podía. En ese momento que íbamos ya a unas terceras elecciones, pactó con Podemos porque no se podía hacer otra cosa, ¿no? Pero los pactos con Bildu, que me decías así, me has dicho, sí, me lo has dicho entre... Es que decía, primero Podemos, que no, Bildu, luego estás con Bildu, luego con Esquerra de Cataluña. Sí. O sea que con Bildu y con Esquerra no se ha pactado nada. O sea, con Bildu no hay ningún pacto de gobierno. Vamos a ver, eso quiero que quede claro, porque es que a la derecha le gusta mucho enmarañar, le gusta mucho crear esos bulos que al final la gente pues, se los cree, ¿no? Porque dice, bueno, si me lo está diciendo un dirigente es verdad.
Pero con Bildu no se ha pactado absolutamente ningún gobierno. Ahora no se ha pactado ningún ayuntamiento, no se ha pactado ninguna comunidad autónoma, ni se ha pactado nada. Lo único que hay son acuerdos puntuales de leyes. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo hago una moción, me hablabas de la moción de comedores escolares antes de cámara. Bueno, pues yo hago una moción esa o hago una moción para subir las becas. El Partido Popular me dijo que no a la moción de subir las becas. Bildu apoyó la moción de subir las becas. ¿Eso quiere decir que yo he pactado con Bildu que me apoyen a mí para subir las becas a cambio de algo? No, eso quiere decir que yo he hecho una iniciativa en el Senado y que los grupos políticos, pues, pactan, o sea, en un momento dado, pues, votan lo que quieren, ¿no? Entonces, Bildu votó a favor de subir las becas. Y se suben las becas, no digo gracias a mi moción, sería prepotente por mi parte, ¿no? Pero, bueno, quiero decir, sí las leyes, las leyes que Bildu ha pactado, porque a veces... El tema de la memoria democrática histórica, todo eso ha sido gracias a Bildu. Sí, pero yo creo que deberíamos de preguntarnos también qué se pacta y para qué se pacta, no solamente con quién se pacta, ¿no? Entonces, que se hagan acuerdos puntuales y que se apoye puntualmente no quiere decir que se haya pactado como está pactando el Partido Popular con Vox. El Partido Popular está haciendo pactos con Vox de gobierno y está blanqueando la violencia machista. El Partido Popular, cuando pacta con Vox, pone en duda todo el trabajo que ha hecho las mujeres y los hombres, también muchos hombres, pero todo el trabajo feminista de tantos años y de tantas mujeres, de ese trabajo que costó tantísimo conseguir, ahora lo pone en duda el Partido Popular con los pactos con Vox. Y lo pone en duda no solamente porque pacte con ellos, que es lo principal, sino porque además hacen suyo. Al final se lo creen y lo hacen suyo el Partido Popular. Veíamos a Feijóo el otro día diciendo que es que el candidato de Valencia, de Vox, había tenido un divorcio duro. O sea, un divorcio duro quiere decir que había insultado un montón de veces a su mujer, que la había maltratado. Eso es un divorcio duro. Eso no se puede consentir. No podemos consentir irnos hacia atrás. No podemos consentir que diga que en los pactos con Vox no está la violencia machista porque ya se sabe que existe. No, al contrario. La violencia machista no tiene solamente que estar escrito, sino que además hay un pacto contra la violencia machista de toda España, cuando además las mujeres salimos a la calle, cuando se tiene que visibilizar, porque lo que no se visibiliza no existe, y es muy grave que volvamos atrás en estos temas de igualdad. Lo mismo que es muy grave que no permitan que hagan una pancarta donde echan a la basura la bandera del LGTBI, que es un colectivo que también le ha costado mucho trabajo que se le reconozca y estar donde está. Es muy grave que no los dejen, que los acuerdos de gobierno sea que, por ejemplo, que no se puedan manifestar. Es muy grave que Vox no crean el cambio climático y que se eliminen de los pactos el cambio climático, o que se eliminen las concejalías de igualdad y se cambien por las de familia, cuando no tiene nada que ver. Una cosa es la igualdad y otra cosa es la familia, que lógicamente la familia también está. Y no solamente eso, sino que el modelo de familia de ellos es el padre, la madre y los hijos, cuando sabemos que hay muchísimos tipos de familias. Parece que vale todo. O sea, el Partido Socialista puede pactar, unirse con quien sea, y el Partido Popular parece que con la extrema derecha, el Partido Socialista con toda la extrema izquierda que quiera y más, independentista, pero sí que no sé, y el Partido Popular no puede. Pero si es que vuelvo a lo mismo, es que el Partido Socialista no ha pactado nada con ningún gobierno, con ningún filoetarra. Le han hecho presidente del gobierno porque no daban los números. Han sumado todos los partidos políticos a la izquierda, todos han votado. Pero no hay un acuerdo de gobierno, como ahora hay acuerdo de gobierno con Vox. Es que no puede ser, es que no es eso, no hay acuerdo de gobierno. Hay un acuerdo de gobierno con Podemos. Y Podemos, un partido constitucional que además está haciendo grandes avances. Se han creado todos esos avances sociales que te acabo de decir, ha sido con Podemos. Ha sido con el Partido Socialista y con Podemos, que estaba en el gobierno. ¿Con apoyo de los demás grupos? Claro, lógicamente, pero ¿sabes por qué? Porque el Partido Popular sistemáticamente se ha negado absolutamente a todo. Ha votado en contra de todo, de subir el salario mínimo, de subir las pensiones, incluso de la pandemia, ¿no? Votó en contra de todas las medidas de la pandemia. Ha votado en contra de la reforma laboral, menos uno que se equivocó. Ha votado en contra de la ley de vivienda. Es que el Partido Popular ha votado en contra de absolutamente todo, de las becas. Ha votado en contra de subir las becas. 2.520 millones de euros. 400 millones de euros más que el año pasado y 1.000 millones de euros más que cuando gobernaba el Partido Popular.
Además, este año hay 400 euros para personas con necesidad educativa específica y hay una beca, una ayuda para el transporte, para cuando algún chico o chica estudie fuera de su domicilio, hay una beca, un suplemento para el transporte. Se benefician 14.000 personas con las becas en Almería, casi 30 millones de euros. Eso el Partido Popular vota en contra. Entonces, ¿qué podía hacer Pedro Sánchez? ¿No gobernar? O sea, tendría que gobernar, Claro, tiene que gobernar, tiene que sacar leyes adelante. Y lo que le debería de importar a la ciudadanía es que su pensión a los mayores, que su pensión ha subido, a los que tienen hijos estudiando que van a tener una beca, que va a poder estudiar todo el mundo, no solamente va a poder estudiar el que más poder adquisitivo tiene, que es lo que quiere, a lo que tiende Vox, ¿no? El otro día lo decía también un candidato de Vox, que a lo que tendríamos que tender era a la educación privada en vez de a la pública, ¿no? Entonces, la educación privada solamente podría estudiar quien más dinero tiene. Entonces, la ciudadanía o no entiende el mensaje del Partido Socialista o el Partido Socialista no pone bien el mensaje porque... bueno, vamos a verlo en las próximas elecciones. Eso es lo que te voy a decir. Porque todavía capital PP, provincia PP, Junta de Andalucía PP. El siguiente paso es ¿por qué no transmite el Partido Socialista? Pero hace 4 años no fue así. ¿Me estás hablando? Sí, no. Desde los 4 años, sí. En balance de estos 4 años, ahora la ciudadanía va a hablar. Bueno, Pedro pues Sánchez ahora se perdieron las elecciones, al día siguiente anunció unas elecciones para el 23 de julio. Sí. Ahí le ha puesto a decir que sea la ciudadanía la que decida qué es lo que quiere. Claro. Y yo creo que es lo más acertado. O sea, es lo mejor que ha podido hacer, lo más acertado. Porque, ¿qué sentido tiene? O sea, si Pedro Sánchez no convoca elecciones, estaría el PP todo el día. Además, de hecho, yo lo he visto en el Senado. Desde que Feijóo entró por el Senado, lo primero que le decía era convoque elecciones. Bueno, pues ahora, como nosotros sabemos hacer autocrítica, no como el Partido Popular que no la hace, nosotros sí sabemos hacer autocrítica. Y hemos tenido unas elecciones donde hemos perdido más instituciones que votos. Eso también es verdad, que en votos no se ha perdido tanto, pero es cierto que se han perdido muchas instituciones. Pues ahora Pedro Sánchez dice, venga, pues me expongo valientemente, me expongo a la ciudadanía. Pero no por eso no vamos a dejar de decir todo lo que se ha hecho, porque lógicamente esto es lo que hay aquí. Lo que pasa es que el Partido Popular le tiene odio a Pedro Sánchez. Y entonces al final ese odio lo ha sabido calar en la ciudadanía o ha querido que cale en la ciudadanía y ha transmitido ese odio. Pero nosotros tenemos que desmontar ese odio, tenemos que defender a Pedro Sánchez porque es el mejor presidente que podamos tener. O sea, es que como entre el Partido Popular con Vox, entonces nos vamos a acordar de Pedro Sánchez muchísimo tiempo. El Partido Socialista, en voz del secretario general del Partido Socialista de la provincia de Almería, Juan Antonio Lorenzo, garantizáis AVE, energía y más recursos hídricos para seguir avanzando en la mejora de Almería. Mira, AVE, 3.500 millones de euros para AVE. Ahí está, a la vista está la obra. El Partido Popular durante los 7 años, casi 8 que estuvo, no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fue tapiar los túneles de Sorba. Si el Partido Popular durante ese tiempo, que ha criticado tanto el AVE ahora, hubiera estado trabajando, ya estaría el AVE. O sea, eso sin ninguna duda. El AVE va a continuar. O sea, está continuando el AVE. De hecho, la maquinaria está ahí, se ve, o sea, no hace falta que lo contemos. En el 2026. La fecha está en el 2026 y va a ser para el 2026. Con respecto a los recursos hídricos, 355 millones de euros para las desaladoras. Es verdad, nosotros somos defensores de los trasvases, por supuesto, pero la realidad es que hay una sequía, que hay unos cambios meteorológicos tremendos, que hay un cambio climático que el Partido Popular y vos no lo ven, pero que existe, y al final, ¿eso qué nos lleva? Pues nos lleva a que se pueda hacer esa modificación, ese arreglo de la desaladora del Bajo Andará, una nueva desaladora en el Levante y además también ampliar la de Carbonera. ¿Eso que nos va a dar? Nos va a dar la estabilidad de que vamos a ser la provincia, yo me atrevería a decir que la provincia que mejor va a estar garantizar el agua, ¿no? Porque cuando nosotros tengamos nuestras desaladoras en funcionamiento... Tienen que ser obras, tienen que llevarse a cabo. Por supuesto, esto va a tardar un tiempo que se ponga en marcha. Por supuestísimo, pero hay 355 millones de euros presupuestados para eso, ¿no? Además de las ayudas que se le han dado a los 26.000 agricultores para subvencionar para regadío y las rebajas del IRPF también que se han visto beneficiados esos agricultores. Por lo tanto, el Partido Socialista además quiero decir también que es la 4ª provincia con mayor inversión
del Partido Socialista, después de Valencia, de Barcelona y de Madrid. Por lo tanto, las obras están ahí. A mí me gustaría saber qué obra ha hecho la Junta de Andalucía en estos 5 años que está gobernando, porque yo no he visto absolutamente nada. O sea, mucho criticar y mucho, pero nada. Con el 1, materno infantil. Bueno, el materno infantil se lo encontraron hecho, vamos a ver. Vamos a ver. El materno infantil, lo que hicieron fue inaugurarlo. La Almanzora, el materno infantil lo que hicieron fue inaugurarlo. Estaba completamente hecho, o sea que vamos. El hospital provincial, la mitad lo ha pagado el 1% cultural. El 1% cultural. Además, también el cable inglés íntegro, con el 1,5% cultural, íntegro la ha pagado el Gobierno de España. El castillo de Tabernas, el castillo de Cuevas, la estación de la Renfe. O sea, es que el Gobierno de España ha hecho grandes inversiones en Almería y eso los ciudadanos y las ciudadanas lo tienen que saber. Sí. O sea, es así. Lo que pasa es que luego vemos las encuestas y bueno, ¿se le hace caso? Vamos a ver, yo creo que la encuesta, aunque suene a un tópico, la encuesta es la del día a día, la de ese día, ¿no? La del voto que el día 23 de julio. Porque al final las urnas están vacías y se tienen que llenar las urnas, ¿no? Y se tienen que llenar de votos. Yo espero que la gente se dé cuenta de qué ha hecho el gobierno, sinceramente, y de dónde podemos retroceder. Porque las políticas de la extrema derecha son unas políticas muy peligrosas, muy peligrosas. Y el partido, y lo peor no es eso, lo peor no es el peligro de Vox y de la extrema derecha, lo peor es que el Partido Popular lo acepta. Entonces podemos retroceder 40 o 50 años. No me gustaría que te fueras sin que nos contaras esas 2 leyes que han salido en educación, ya que has tenido la oportunidad en educación, el tema de la LOE y la FP Dual, para que nos cuentas qué logros es lo que se ha conseguido con estas 2 nuevas leyes. Bueno, pues con la LOE, con la ley de educación. Bueno, nosotros veníamos de unos años del Partido Popular, de la LONCE, de la ley Wert, que era una ley excluyente donde segregaban a los alumnos por sexo, donde no había inclusión. Y esta ley es una ley integradora, una ley donde todo el mundo podrá estudiar. Las becas va dentro de todo eso, lo que hemos estado hablando, todo el mundo podrá estudiar, sea cual sea su nivel socioeconómico. Es una ley donde los ejes transversales son el desarrollo sostenible, la educación como valores la educación en valores, la igualdad de género a través de la coeducación, y donde se enseña a que los alumnos tengan un aprendizaje reflexivo. Antes veníamos en nuestra época, la tuya y la mía, veníamos del aprendizaje memorístico. Ahora está Internet, estamos en otra era. Y entonces a lo que se le enseña a los alumnos, más que nada, es a que aprendan a ser reflexivos, a vivir en la sociedad, ¿no? Que antes a educarlos más que otra cosa, ¿no? Y con respecto a la ley de FP Dual. La FP Dual, bueno, pues la FP Dual era una reclamación de la FP histórica. Hace 20 años que no se había 20 y tantos años que no se había modificado la ley de FP, donde el gobierno de Pedro Sánchez, desde que entra en 2018, empieza a dar recursos a la formación profesional, unifica las competencias en un mismo ministerio. Además, también crea el plan de transformación y resiliencia dentro de la FP, dentro de ese plan, dándole un nuevo impulso a la FP dentro de ese plan de resiliencia. Hace la alianza FP una estrategia de país y luego lo culmina con la ley de FP, ¿no? Y esa ley, es muy buena porque lo que viene a conseguir es la FP Dual, ¿no? Que se pueda estudiar. Antiguamente la FP estaba estigmatizada, estaba lastrada. El que valía, el que no se iba a defender. Era como una educación de segundo nivel. Y ahora la FP se le ha dado un impulso importante, que además se va a estar estudiando y trabajando a la vez, cotizando. Además de que se está estudiando, esas prácticas van a ser prácticas en empresas con cotizaciones, donde luego se puedan quedar a trabajar y donde se le da un impulso tremendo, un nuevo cambio tremendo. Que ya no sea solamente que tenga trabajo el que estudie una carrera universitaria, sino que la FP se va a igualar muchísimo a los grados universitarios. Inés Plaza, candidata del Partido Socialista al Congreso, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Dentro de 2-3 semanas comienza la campaña electoral, las puertas abiertas de esta casa, para venir ya con programa en la mano de los detalles de todo lo que va a hacer el Partido Socialista en el caso de que pueda gobernar el próximo 23 de julio.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti y aquí estaré. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interamérica Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.